En las páginas que siguen, no me permitiré trazar descripciones de personas, salvo cuando la expresión de un rostro o un gesto aparezcan como signos de un lenguaje mudo pero elocuente. Porque, como dice Boecio, nada hay más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se altera como las flores del campo cuando llega el otoño. Por tanto, ¿qué sentido tendría hoy decir que el abad Abone tuvo una mirada severa y mejillas pálidas, cuando él y quienes lo rodeaban son ya polvo, y del polvo ya sus cuerpos tienen el tinte gris y mortuorio? Solo sus almas, Dios lo quiera, resplandecen con una luz que jamás se extinguirá. Sin embargo, de Guillermo hablaré una vez, una única vez, porque me impresionaron incluso sus singulares facciones, y porque es propio de los jóvenes sentirse atraídos por un hombre más anciano y más sabio, no sólo debido a su elocuencia y a la agudeza de su mente, sino también por la forma superficial de su cuerpo, al que, como sucede con la figura de un padre, miran con entrañable afecto, observando los gestos y las muecas de disgusto, y espiando las sonrisas sin que la menor sombra de lujuria contamine este tipo, quizá el único verdaderamente puro, de amor corporal. Los hombres de antes eran grandes y hermosos, ahora son niños y enanos. Pero esta es sólo una de las muchas pruebas del estado lamentable en que se encuentra este mundo caduco. La juventud ya no quiere aprender nada. La ciencia está en decadencia. El mundo marcha patas arriba. Los ciegos guían a otros ciegos y los despeñan en los abismos. Los pájaros se arrojan antes de haber echado a volar. El asno toca la lira. Los bueyes bailan. María ya no ama la vida contemplativa y Marta ya no ama la vida activa. Lea es estéril. Raquel está llena de lascivia. Catón frecuenta los lupanares. Lucrecio se convierte en mujer. Todo está descarriado. Demos gracias a Dios de que en aquella época mi maestro supiera infundirme el deseo de aprender y el sentido de la recta vía, que no se pierde, por tortuoso que sea el sendero. Así pues, la apariencia física de Fray Guillermo era capaz de atraer la atención del observador menos curioso. Su altura era superior a la de un hombre normal, y como era muy enjuto, parecía aún más alto. Su mirada era aguda y penetrante, la nariz afilada y un poco aguileña. Infundía a su rostro una expresión vigilante, salvo en los momentos de letargo, a los que luego me referiré. También la barbilla delataba una firme voluntad, aunque la cara alargada y cubierta de pecas, como a menudo observé en la gente nacida entre Hibernia y Northumbria, parecía expresar a veces incertidumbre y perplejidad. Con el tiempo me di cuenta de que no era incertidumbre, sino pura curiosidad. Pero al principio lo ignoraba casi todo acerca de esta virtud, a la que consideraba más bien una pasión del alma concupisciente y por tanto un alimento inadecuado para el alma racional, cuyo único sustento debía ser la verdad, que, pensaba yo, se reconoce de forma inmediata. Lo primero que habían advertido con asombro mis ojos de muchacho eran unos mechones de pelo amarillento que le salían de las orejas
y las cejas tupidas y rubias. Podía contar unas 50 primaveras y por tanto era ya muy viejo, pero movía su cuerpo infatigable con una agilidad que a mí muchas veces me faltaba. Cuando tenía un acceso de actividad, su energía parecía inagotable, pero de vez en cuando, como si su espíritu vital tuviese algo de cangrejo, se retraía en estados de inercia, y lo vi a veces en su celda, tendido sobre el jergón, pronunciando con dificultad unos monosílabos, sin contraer un solo músculo del rostro. En aquellas ocasiones aparecía en sus ojos una expresión vacía y ausente, y si la evidente sobriedad que regía sus costumbres no me hubiese obligado a desechar la idea, habría sospechado que se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia vegetal capaz de provocar visiones. Sin embargo, debo decir que durante el viaje se había detenido a veces al borde de un prado, en los límites de un bosque, para recoger alguna hierba. Creo que siempre la misma, que se ponía a masticar con la mirada perdida. Guardaba un poco de ella, y la comía en los momentos de mayor tensión, que no nos faltaron mientras estuvimos en la abadía. Una vez le pregunté qué era y respondió sonriendo que un buen cristiano puede aprender a veces incluso de los infieles. Cuando le pedí que me dejara probar, me respondió que, como en el caso de los discursos, también en el de los simples hay paidikoi, efidikoi y guiniecoi y demás, de modo que las hierbas que son buenas para un viejo franciscano no lo son para un joven benedictino. Durante el tiempo que estuvimos juntos, no pudimos llevar a cabo una vida regular. Incluso en la abadía, pasábamos noches sin dormir y caíamos agotados durante el día, y no participábamos regularmente en los oficios sagrados. Sin embargo, durante el viaje, no solía permanecer despierto después de completas, y sus hábitos eran sobrios. A veces, como sucedió en la abadía, pasaba todo el día moviéndose por el huerto, examinando las plantas como si fuesen crisopacios o esmeraldas, y también lo vi recorrer la cripta del tesoro y observar un cofre cuajado de esmeraldas y crisopacios como si fuese una mata de estriamonio. En otras ocasiones se pasaba el día entero en la gran sala de la biblioteca, hojeando manuscritos, aparentemente solo por placer, mientras a nuestro alrededor se multiplicaban los cadáveres de monjes horriblemente asesinados. Un día lo encontré paseando por el jardín, sin ningún propósito aparente, como si no debiese dar cuenta a Dios de sus obras. En la orden me habían enseñado a hacer un uso muy distinto de mi tiempo, y se lo dije. Respondió que la belleza del cosmos no procede sólo de la unidad en la variedad, sino también de la variedad en la unidad. La respuesta me pareció inspirada en un empirismo grosero, pero luego supe que, cuando definen las cosas, los hombres de su tierra no parecen reservar un papel demasiado grande a la fuerza iluminadora de la razón. Durante un periodo que pasamos en la abadía, siempre vi sus manos cubiertas por el polvo de los libros, por el oro de las miniaturas todavía frescas, por las sustancias amarillentas que había tocado en el hospital de Severino. Parecía que solo podía pensar con las manos,
cosa que entonces me parecía más propia de un mecánico, que me habían enseñado que el mecánico es moechus y comete adulterio en detrimento de la vida intelectual con la que debería estar unido en castísimas nupcias. Pero incluso cuando sus manos tocaban cosas fragilísimas, como ciertos códices cuyas miniaturas aún estaban frescas, o páginas corroídas por el tiempo y quebradizas, como pan ácimo, poseía, me parece, una extraordinaria delicadeza de tacto, la misma que empleaba al manipular sus máquinas. Pues he de decir que este hombre singular llevaba en su saco de viaje unos instrumentos que hasta entonces yo nunca había visto y que él definía como sus máquinas maravillosas. Las máquinas, decía, son productos del arte, que imita a la naturaleza, capaces de reproducir, no ya las meras formas de esta última, sino su modo mismo de actuar. Así me explicó los prodigios del reloj, del astrolabio y del imán. Sin embargo, al comienzo temí que se tratase de brujerías, y fingí dormir en ciertas noches serenas, mientras él, valiéndose de un extraño triángulo, se dedicaba a observar las estrellas. Los franciscanos que yo había conocido en Italia y en mi tierra eran hombres simples, a menudo iletrados. Y la sabiduría de Guillermo me sorprendió, pero él me explicó sonriendo que los franciscanos de sus islas eran de otro cuño. Roger Bacon, a quien venero como maestro, nos ha enseñado que algún día el plan divino pasará por la ciencia de las máquinas, que es magia natural y santa. Y un día, por la fuerza de la naturaleza, se podrán fabricar instrumentos de navegación, mediante los cuales los barcos navegarán único homine regente, y mucho más aprisa que los impulsados por velas o remos. Y habrá carros, ut sine animali moveantur, cum impetu, inestimabili et instrumenta volandi et ornos sedens in medio instrumenti revolvens aliquod ingenium per quod alae artificialiter compositae aerem verberent ad modum avis volantis. E instrumentos pequeñísimos, capaces de levantar pesos inmensos y vehículos para viajar al fondo del mar. Cuando lo pregunté dónde existían esas máquinas, me dijo que ya se habían fabricado en la antigüedad y que algunas también se habían podido construir en nuestro tiempo. Salvo el instrumento para volar, que nunca he visto ni sé de nadie que lo haya visto, aunque conozca a un sabio que lo ha ideado. También pueden construirse puentes capaces de atravesar un río sin apoyarse en columnas ni en ningún otro basamento, y otras máquinas increíbles. No debes inquietarte porque aún no existan, pues eso no significa que no existirán. Y yo te digo que Dios quiere que existan, y existen ya sin duda en su mente, aunque mi amigo de Occam niega que las ideas existan de ese modo, y no porque podamos decidir acerca de la naturaleza divina, sino precisamente porque no podemos fijarle límite a alguno. Esta no fue la única proposición contradictoria que escuché de sus labios. Sin embargo, todavía hoy, ya viejo y más sabio que entonces, no acabo de entender cómo podía tener tanta confianza en su amigo de Occam, y jurar al mismo tiempo, por las palabras de Bacon, como hizo en muchas ocasiones. Pero también es verdad que aquellos eran tiempos oscuros
en los que un hombre sabio debía pensar cosas que se contradecían entre sí.